¿Qué tal? Buenos días. Seguimos en esta semana especial de independencia. Hoy hablamos de los gobiernos militares de nuestro país en República. Bueno, en este mes de la independencia estamos haciendo un recorrido por varios temas que hacen de El Salvador el país que es. Entre 1931 y 1979 fuimos gobernados por militares en la forma de directorios cívicos o presidentes. Muchos de ellos accedieron al poder por golpe de Estado, otros por elecciones fraudulentas. Fueron 15 gobiernos en total. El primero de ellos fue un directorio cívico que gobernó escasamente 2 días, en diciembre de 1931. Y el último, el del general Carlos Humberto Romero, que gobernó desde el 1 de julio del 77 al 15 de octubre de 1979, cuando fue derrocado. De este periodo se suele destacar el autoritarismo, las represiones, los intentos de reforma frustrados, las elecciones fraudulentas, etcétera. Pero ¿es esto todo lo que hay de los gobiernos militares? ¿Hicieron algo para desarrollar el país o fueron todos autoritarios? ¿Hubo intentos de republicanizar el país desde la mente de algunos líderes militares? ¿Qué hay de las instituciones o de las constituciones políticas? ¿Ninguna reflejó algún avance republicano liberal? ¿Y por qué al final, teniendo el poder político y el de las armas, los militares no reformaron el país para evitarnos una guerra civil? Para hablarnos de estos temas ya nos acompañan en el estudio esta mañana el historiador Knut Walter. También nos acompaña el general Otto Pérez, es historiador y también exministro Otto Romero, debo decir. Mis disculpas, general, exministro de la Defensa Nacional. Muy buenos días, caballeros, y bienvenidos a República. Quisiera comenzar con usted, general, hablando un poco acerca del periodo inmediatamente después de la independencia del Imperio Español, en 1821-1824. ¿Teníamos nosotros una fuerza militar propia? Y si no la teníamos, ¿en qué año se fundó y con qué marco doctrinario militar, si le puedo llamar de alguna manera, se introdujo esa primera escuela? Cómo no, muchas gracias. Un saludo para todo su teleaudiencia. Bueno, yo en primer lugar, antes de responderle a esa pregunta, quiero manifestarle que no estoy del todo de acuerdo con el nombre que le da usted a su panel de hoy, del día de hoy. Yo creo que llamarle gobiernos militares es un poco indebido, quizás por la amplitud que tiene la palabra gobierno. Quizás le caería un poco más adecuado llamar, por lo que yo aprecio que usted quiere hablar el día de hoy, de gobernantes militares. Incluso gobernantes en el sentido de que pueden estar de baja pero siguen siendo militares, pero llamarle gobiernos militares es meternos a un término de doctrina en materia de defensa nacional, dado que un gobierno militar solo existe en tiempos de guerra, cuando una fuerza conquista a otro país y establece un gobierno militar donde todos los que hacen funcionar el Estado son militares. No así lo que yo aprecio, que es el tema que nos ocupa hoy. Estamos hablando de periodos del Estado salvadoreño en donde los presidentes eran militares o habían sido militares, al igual que, por ejemplo, el señor Jimmy Carter en Estados Unidos, oficial de la Marina, y no por ello él tuvo un gobierno militar o se le dijo que es un gobernante militar. Todo el mundo dice Jimmy Carter, nadie se acuerda que fue un gran oficial de la Armada de los Estados Unidos. Claro. Bueno, habiendo aclarado eso, quiero decirle que nosotros en la Fuerza Armada reconocemos el 7 de mayo de 1824 como el día en que se fundó el Ejército de El Salvador, es decir, la Fuerza Armada de El Salvador, que en aquellos años se llamaba la Legión de la Libertad y que progresivamente se convirtió en el Ejército y luego en los años 30 le llamamos la Fuerza Armada de El Salvador. Nació incluyendo su fuerza naval, dado que los ministros eran ministros de guerra y marina, y con el tiempo también el término guerra se fue sustituyendo y se fue haciendo ministro de la defensa. Mire, en cuanto a si era una fuerza armada, como usted dice, profesional o no, todo camina conforme evoluciona la historia de las Fuerzas Armadas. La verdad es que profesionales militares y Fuerzas Armadas profesionales también son dos conceptos diferentes. Teníamos, por ejemplo, la fuerza, la falange griega o qué sé yo, o las legiones romanas, que eran soldados profesionales por el hecho que se dedicaban a eso 24 horas, se recibían una paga, y etcétera.
pero profesionales militares como tales se empezaron a ver allá por la época napoleónica. Y no fue precisamente Napoleón, fueron los prusianos los que crearon las primeras escuelas de formación militar, y ahí se empezaron a formar, con todas las características que esto tiene, los profesionales militares. Ahora, ¿nuestras Fuerzas Armadas eran de origen prusiano también, don Walter? ¿O de influencia prusiana? Bueno, los primeros años de vida independiente no vieron sino la presencia de algunos militares profesionales que llegaban de Europa, quizás soldados que habían peleado en las guerras europeas y que fueron contratados no solamente aquí, sino que en otros países de Centroamérica para asesorar y también dirigir a las Fuerzas Armadas incipientes. Pero formación profesional en Centroamérica se dio hasta bastante después, cuando se formaron las primeras escuelas, en el caso de Guatemala la Escuela Politécnica, por ejemplo, diseñadas específicamente para formar profesionales militares en la región. En muchos de estos casos también estas escuelas nuevas fueron asesoradas y en algunos casos dirigidas por misiones militares que venían de otras partes, digamos de Chile, en el caso de El Salvador, y así por el estilo, ¿no? Bueno, ya posteriormente las misiones militares más importantes han sido las de Estados Unidos. Ahora, general, ¿cuál era la doctrina militar con la que se inició entonces en el país? Es decir, ¿eran formados solamente para la guerra o también se les dejaba abierta la posibilidad de que también podían ser gobernantes? Bueno, mire, la doctrina de la Fuerza Armada parte de la Constitución. La Constitución de la República siempre tiene un apartado que establece cuál es el marco doctrinario de actuación de la Fuerza Armada. De ahí todo el resto de leyes que desarrollan como leyes especiales, las leyes y reglamentos militares. La Constitución la escriben los políticos. Obviamente el actuar de la Fuerza Armada viene marcado por lo que los políticos constituyentes establecen que quieren que sea el instrumento militar. Las Fuerzas Armadas no deliberan, no deciden, son instrumentos de los políticos. Entonces todo el actuar de las Fuerzas Armadas a través de la historia debe siempre verse como eso, como un instrumento de los políticos. Y la doctrina que tenemos, como le digo, parte de la Constitución. Ahora, si usted aprecia la Constitución, verá que hay una serie de espacios que dan derechos al ciudadano, derechos sociales, individuales y sociales, entre los cuales está el hecho de que un oficial que causa baja pasa a ser un civil totalmente. Conserve el grado militar porque la Constitución así lo establece. En caso de que se decrete emergencia nacional, se llama al servicio, no se le pregunta si quiere ir o no quiere ir. Si se decreta emergencia nacional, se le convoca y pasa a engrosar las filas de la Fuerza Armada. Ahora, si no hay decreto de emergencia nacional, usted no puede convocar a un general o a un coronel que esté en retiro y llamarlo al servicio. Tiene que haber un decreto de emergencia nacional. Entonces, ¿por qué? Porque es un civil más. Y como cualquier otro ciudadano, tiene todos los derechos de optar a cargos públicos, cualquiera que sea. Yo incluso estoy en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde estableció que no puede ser ministros de seguridad y ministros y directores de la policía, porque en el mismo análisis de la Corte, yo no sé si fue un lapsus de sus colaboradores que no vieron, ellos ponen ahí que se reconoce como autoridad militar todo aquel que no es autoridad civil, que es lo que dice la Constitución, que no puede gobernar la policía. Y ya la ley establece quién es una autoridad militar. Y para que usted sea una autoridad militar tiene que estar de alta. Ahora, señor Walter, volviendo nuevamente a cómo era, digamos, la cultura salvadoreña en el siglo XIX, cómo era percibido ser militar en ese entonces, y si bien es cierto, tal vez no estaban preparados para ser gobernantes, muchos de ellos fueron gobernantes. Tuvimos presidentes militares ya en el siglo XIX. Sí, bueno, Gerardo Barrios, por ejemplo, el mismo Arce, fueron militares, pero también fueron otras cosas, es decir, no fueron militares formados profesionalmente como tales, ¿no? Muchos de los jefes políticos del siglo XIX en toda Centroamérica tuvieron algún tipo de función y acción militar, y es porque la fuerza
era muy comúnmente utilizada para acceder y mantener el poder. Incluso las guerras entre países centroamericanos en el siglo XIX, que eran relativamente frecuentes, pero afortunadamente no tan enormes, eran para dirimir problemas políticos al interior de cada país. Es decir, el presidente de Guatemala, Rafael Carrera, intervenía constantemente en Honduras y en Guatemala para poner a gente aliada a él en el poder. Después, Guatemala fue obviamente el país, digamos, hegemónico durante buena parte del siglo XIX. Posteriormente el general Barrios, Justo Rufino Barrios, en Guatemala, también se interesó mucho en colocar a gente que era de su confianza en las presidencias de El Salvador y de Honduras. Recordemos que el presidente Saldívar fue colocado en el poder por Barrios, y después fue derrocado también por Barrios cuando no le cayó bien. Es decir, los países centroamericanos se relacionaban diplomáticamente, pero también con un fuerte componente pues de acción militar. Todo eso terminó más o menos de golpe allá por 1908, cuando en la última guerra entre El Salvador y Guatemala en 1906, Estados Unidos y México se preocuparon por la estabilidad en Centroamérica. Este es el momento, claro, en que el Canal de Panamá ya se está construyendo y se va a inaugurar unos 6, 8 años después. Estados Unidos necesita que Centroamérica esté en calma, que haya estabilidad a como de lugar, y convocan, por cierto, en 1907 a una conferencia en Washington, donde se firma un Tratado General de Paz, se crea la la Corte de Justicia Centroamericana, se establecen proyectos educativos de infraestructura a nivel regional, precisamente para unir más a las repúblicas y evitar los posibles conflictos. Ahora, general, esto quiere decir entonces que el concepto de apolítico y no deliberante es relativamente nuevo. En el siglo XIX, básicamente, somos políticos, somos deliberantes y de hecho tomamos parte en poner o quitar gobiernos. No, es una filosofía histórica de todas las Fuerzas Armadas. Pero, como le decía el doctor, los militares no eran profesionalmente formados en escuelas, porque, como le digo, en Europa aparecieron incluso en la época napoleónica, 1808, los prusianos, aunque tenían unas escuelas, pero no eran para profesionales militares, no eran para especialistas de ingenieros, artillería, pero las de formación nacieron en Prusia y ahí vinieron en Europa. Luego los Estados Unidos mandaron a copiar modelos, y nosotros que recibimos ya oficiales que venían ya hechos a trabajar a El Salvador, a Centroamérica, pero la filosofía de ser apolíticos y no deliberantes era un marco de la Constitución. Ahora, ¿qué sucede? Que por la misma importancia que tenía el proceso de independencia y mantener unida Centroamérica o no, dependiendo de cómo usted viera el país, así era la participación que tenían los que eran, digamos, designados coroneles, porque no eran coroneles propiamente tales, ni generales, no, que eran líderes de talento natural, que los iban haciendo, los iban dando cargos, y ellos iban haciendo una buena labor. Francisco Morazán, Manuel José Arce, Barrios, y todos ellos fueron gente con talento natural, ¿verdad? Que eran bachilleres seguramente. En el caso de Barrios era estudiante de medicina, y como tenía alguna que otra propiedad y era pariente de casi todos los próceres, sobrino de Matías Delgado, obviamente tenía un peso importante en la política y tuvo una participación muy activa en el proceso independentista. Todo el mundo sabe qué rol jugó desde 1911, y por lo tanto hubo un momento en que Arce era como la figura natural, como lo fue George Washington en Estados Unidos en el proceso independentista. Era algo así como, ¿quién es el líder después de todo en todo esto? Es igual. El líder, el que va cubriendo las expectativas de una sociedad, va como poniéndose en el lugar de conducir una nación, pero ya no como militar, como político. Y el hecho está claro por el mismo hecho de que vinieron otros políticos, como Francisco Morazán, y tuvieron conflictos, dos grandes personalidades de la historia de Centroamérica, como eran Arce contra Francisco Morazán. Ahora, señor Walter, entonces nuestros militares, por lo menos en el siglo XIX, son personas, digamos, con gran carisma, gran liderazgo, digamos que eran caudillos y aristócratas. Bueno,
Caudillos sí, y creo que el general tiene toda la razón cuando habla de los orígenes de estos líderes en esos términos. Aristócratas no, es decir, no había una aristocracia, más bien la República abolió los títulos de nobleza y de aristocracia y estableció un régimen republicano supuestamente basado en el mérito, al estilo pues de las corrientes en boga de ese tiempo, sobre todo de la Revolución Francesa y de Napoleón. Pero no hay duda que los intereses políticos predominantes, claro, quisieron también hacerse del Estado, y tenemos que reconocer que la introducción del café de una manera tan radical, tan importante, tan acelerada, significó cambios importantes en la estructura y la presencia de los militares en el país. Con el café se logró por primera vez que el Estado tuviera recursos relativamente abundantes para financiar ya finalmente la creación y el mantenimiento de fuerzas armadas de línea, es decir, soldados y oficiales que eran más y más profesionales con el tiempo, que por cierto fue uno de los planteamientos que José Matías Delgado muchos años antes había cuestionado, ¿no? Él se declaró enemigo de los ejércitos de línea, de los ejércitos permanentes, porque decía que traían muchas complicaciones. Pero bueno, lo cierto es que para fines del siglo XIX el país tenía ya un ejército más o menos permanente y, por cierto, con asignaciones presupuestarias muy altas. Recordemos que para 1900 el segundo rubro más importante del presupuesto nacional era el Ministerio de Guerra. El más importante era crédito público, había que pagar las deudas que el Estado había acumulado, pero el segundo fue el Ministerio de Guerra, y eso se mantuvo hasta de tiempos de Martínez y posteriormente, ¿no? Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del primer gran gobierno, por decirlo así, de un gobernante militar. Ya volvemos. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora nuestro recorrido por algunos de los gobiernos militares más importantes, quizá o de los gobiernos de gobernantes militares, como diría el general Romero. El primero quizás se viene a la mente es el del general Maximiliano Hernández Martínez. Quiero que escuchemos de lo poco que he encontrado en audio y video del general Martínez. Escuchemos. Saludo cordialmente a los jefes de los países hermanos y hoy, 5 de abril de 1935, declaro solemnemente clausurados los terceros Juegos Deportivos Centroamericanos y hago voto por el éxito de los próximos. Bueno, de lo poco que he encontrado, me encantaría que tuviéramos una biografía más amplia, o por lo menos si alguien sabe dónde la puedo encontrar, vamos y la buscamos. Vamos a introducir a nuestro siguiente invitado, que se acaba de incorporar, es el señor Carlos Pérez. Él es historiador de la Secretaría de Cultura. Bienvenido a República, señor Carlos Pérez. Muchas gracias. Bueno, comencemos entonces con el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. Tengo entendido que él llega como vicepresidente del señor Araujo, y luego lo derrocan, señor Pérez. Sí, todavía no está establecido definitivamente si él participó en esta conspiración para derrocar al presidente Araujo o no, ¿verdad? Entonces eso es algo que resta por investigar, pero ciertamente él es el hombre que emerge de este golpe como el hombre fuerte del país, ¿verdad? Y es el que se hace cargo eventualmente de la presidencia de la República. Ahora, nosotros habíamos tenido gobernantes civiles en el país. La pregunta es, ¿por qué en un momento dado en El Salvador se decide por dejarle la presidencia de la República a los militares? Había habido gobernantes militares, o sea, Carlos Ezeta, Tomás Regalado, también estaba Pedro José Escalón. Más bien es con el presidente Arturo Araujo cuando aparece un civil en la presidencia, y esto da inicio a un periodo de presidentes civiles, precisamente hasta el golpe en contra de Arturo Araujo. O sea, estos presidentes militares habían sido caudillos militares, sobre todo. Fernando Figueroa era otro, ¿verdad? Entonces, esto es durante toda la primera década del siglo XX. Luego da inicio o sea, el periodo de Araujo, luego lo que se conoce en términos políticos como la dinastía Meléndez Quiñones, el gobierno de Pío Romero Bosque y luego el ingeniero Araujo. Ahora, señor Walter,
¿Qué es lo que está pasando en El Salvador en ese entonces? ¿Por qué es que si tuvimos un breve periodo de gobiernos civiles, fue que estos defraudaron a la confianza de las personas que fueron percibidos como inefectivos o ineficientes? ¿Por qué se decide entonces que con el general Martínez inicia ese largo periodo de nuestra historia en el siglo XX con gobernantes militares? Bueno, recordemos que en 1929 comienza la gran crisis económica, la más grande que se ha conocido hasta entonces y la más grande para El Salvador también. Los precios del café se precipitaron, la producción de café se vino abajo, aunque se trató de producir más, pero no había dinero, pues la liquidez del Estado sobre todo se vio afectada, los salarios no se pagaban y el golpe de diciembre del 31 en realidad fue propiciado por oficiales de nivel medio y de nivel bajo, incluso por el problema de que no les estaban pagando. Estaban viviendo de fiado y eso era pues no digo una vergüenza, pero era un problema para la oficialidad. Claro, todo el mundo estaba también pasando penurias, pero la respuesta del ejército, digamos, del ascenso de Hernández Martínez a la presidencia, se vio como una respuesta enérgica y, por cierto, el golpe no fue mal visto por mucha gente, ¿no? Porque veían ahí una esperanza para poder salir. Claro que no era así de fácil, es decir, la crisis económica no se iba a resolver cambiando el gobierno ni se iba a resolver cambiando al presidente. Iban a tardar años antes de que la economía del occidente se recuperara y sobre todo por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el general Martínez, digamos, se sube en la emoción del momento, digamos, en el ánimo de las personas. Es decir, necesitamos a alguien que nos pueda solucionar estos problemas y ellos pensaron que efectivamente un militar podía poner orden, digamos, y planificar a largo plazo la vida económica del país. ¿Tenía él el favor de los pudientes? ¿De quién, perdón? De los pudientes, de la gente económicamente. Mire, todo el mundo estaba siendo golpeado por la crisis en ese momento y la gestión de Araujo, que había comenzado con muchas promesas y muchas ilusiones, pues terminó siendo un fracaso porque no podía hacer otra cosa, no había dinero, no había recursos para financiar la gestión del Estado, ¿no? Entonces se pensó que una persona de extracción, de una profesión de disciplina, de orden, incluso de austeridad, y además Martínez era una persona ya reconocida, él había sido miembro del Ateneo, era miembro del Ateneo, tenía una presencia en las discusiones intelectuales del país, no era un desconocido, y era una persona formada profesionalmente, fue el primer presidente militar profesional, él salió de la Escuela Politécnica de Guatemala, ¿no? Como teniente. Así que hubo pues muchas esperanzas, además a los pocos meses tuvo que enfrentar el levantamiento en Occidente. Claro. Ahora, general Romero, ¿cómo definiría usted la doctrina militar del general Maximiliano Hernández Martínez? Bueno, es que no sé a qué se refiere con definirla, era, como le digo, el marco de la Constitución. Lo que el actuar de la Fuerza Armada y en este caso del general Hernández Martínez, que era vicepresidente y lo llaman a conducir la presidencia, el directorio militar, donde habían incluso subtenientes integrando ese directorio. Recuerden que la escuela militar estaba refundada en el año 27, en su cuarta época, y acababan de egresar 2-3 subtenientes, y a eso le agregan los coroneles que ya venían de la Escuela Politécnica Militar y la Politécnica de El Salvador. Entonces había pues una forma de actuar siempre basado en la Constitución, pero el general Martínez no hizo más que acceder a conducir el Estado en una situación caótica. Hay que tener claro que El Salvador nunca ha sido un país autárquico, menos en la historia del siglo XX, ¿verdad? Nosotros geoestratégicamente siempre hemos andado más o menos alados por los grandes focos de atracción mundial, y aquí los Estados Unidos nos han marcado el paso desde que nacimos. Entonces había pues un interés demasiado fuerte, había caído ya Rusia y ya se había creado Socorro Internacional, y los movimientos que se veían al 31 eran movimientos muy desesperantes para la clase económica y la clase política. Entonces Martínez, mi general Hernández Martínez, salió, como le decía hace rato, como un líder natural que le podía dar satisfacción a ese montón de gente que estaba
preocupados no solamente por la depresión, como decía el doctor, sino porque venían encima movimientos subversivos, que era importante que alguien tomara cartas en el asunto y pusiera calma en todo eso. Claro, el doctor... a eso de los movimientos subversivos, general, esta pregunta de repente se pierde, pero quiero hacérsela. Puntualmente, ¿el general todavía era un militar en activo cuando ejerció la presidencia y la vicepresidencia o ya no? Sí, era activo, según yo recuerdo, porque, bueno, el general Martínez peleó como subteniente en la guerra de 1906 contra Guatemala, al mando de mi general Tomás Regalado, que murió en esa guerra, en el lado de Guatemala, en el cerro, ¿cómo se llamaba? En el Entresijo. En el Entresijo. Y demostró, pues, desde que era un oficial recién graduado, que era un hombre, además de muy talentoso, con un gran virtudes de coraje y valor. Entonces, mi general estaba activo y terminó su periodo presidencial, le entregó al vicepresidente Ignacio Menéndez, y luego no se religió, lo eligieron presidente para el siguiente periodo hasta el 39, y ahí quizás cometió el error de reformar y reelegirse, y es donde quizás la gente lo empezó a cuestionar. Pero en el año 31 él era como un líder natural y sí estaba activo, según yo he leído en muchas versiones de la historia de él, sí estaba activo, y por eso le decía yo que el término más que gobierno militar es de gobernantes militares, porque algunos que llegaron siendo militares al gobierno se quedaron activos, aunque la gran mayoría se iban de baja. Ok. Ahora, quiero hacerle la siguiente pregunta porque usted introdujo el tema. Algo de lo que más se habla durante el periodo de Maximiliano Hernández Martínez son los sucesos del 32. Pregunta, a esta altura, ¿hay consenso en sí? ¿Los que se levantaron eran realmente comunistas o eran campesinos que estaban reclamando mejores condiciones y que de alguna manera fueron organizados por personas que tal vez eran comunistas? Bueno, mire, la historia, como el mismo Hernández Martínez, la historia la escriben los hombres, ¿verdad? Y hay que partir de eso, que depende de la versión de la historia que usted lea. Yo he leído muchas versiones, según parece había de ambas cosas como usted lo plantea. Había un problema socioeconómico muy fuerte, las áreas sensitivas en lo social se habían convertido en un problema muy desesperante, y a eso agreguéle que ya venía también el señor Farabundo Martí, que había estado ayudándole incluso a Augusto César Sandino allá en Nicaragua con la invasión de los Estados Unidos y todo eso, y se estaba potenciando el Socorro Rojo Internacional y todo lo que era el movimiento comunista de esa época estaba cuajando. Entonces, algunos dicen que los comunistas fueron atraídos por los campesinos y otros hablan de que es al revés, que los comunistas manipularon a los campesinos. Como quiera que sea, había de los dos ingredientes. El problema que se tiene siempre es que los comunistas ven en el ejército el principal problema para sus fines, porque obviamente casi toda la subversión de eso se trata, de subvertir el orden, y el principal defensor de un orden constitucional es la Fuerza Armada. Ahora, la reacción para aplastar ese movimiento se puede calificar como un magnicidio, como un genocidio, dicen algunos, o simplemente se han inflado los números. ¿Qué sabemos de eso, señor Pérez? Vea, este es un tema muy delicado, ¿verdad? Y lo que la evidencia histórica nos muestra es sumamente interesante. Como repito, aquí hace falta más investigación, pero hay cosas que ya están establecidas. En primer lugar, esto no es una agresión comunista internacional, sino que esto es una rebelión campesina fundamentalmente que no estuvo dirigida por el Partido Comunista. La investigación de Eric Chin en los archivos de la Comintern en Moscú, ¿verdad?, del Internacional Comunista, han probado que realmente el Partido Comunista no dirigió nada. Esta región era una región con muchos problemas. La región, hablo yo de los Izalcos. Bueno, a tal grado, y la prueba de esto es que en marzo de 1932, el general Maximiliano Hernández Martínez ordenó a través del Ministerio de Gobernación que se llevara a cabo una encuesta, que es una encuesta socioeconómica, para conocer cuáles eran los problemas de la región, o sea, en el sentido de si los trabajadores de las fincas cafetaleras recibían un salario justo, si recibían alimentación, en qué condiciones permanecían en las explotaciones cafetaleras, etcétera, etcétera. Esa encuesta, los resultados de esa encuesta están acá en el Archivo General de la Nación, y es verdaderamente dramático, ¿verdad? Dramático, y eso yo creo que lo conocía Hernández Martínez, ¿verdad?
en el sentido de que había razones estructurales para el descontento, había además una crisis. Yo no creo que realmente, o sea, es difícil, a propósito de su pregunta, creo que esta cifra de 32.000 o 40.000 inclusive es una que no tiene sustento realmente, ¿verdad? O sea, el arma más poderosa que había en aquel entonces eran las ametralladoras. Con esa, o sea, matar a esa cantidad de personas en un mes o en unas cuantas semanas es prácticamente imposible, ¿verdad? Es decir, podríamos hablar de números menores. Entonces. Sí, ahora hay algunas estimaciones que son mucho más moderadas, que hablan entre 4.000, 7.000, 4.000 y 10.000. En todo caso no superaron. Ahora, señor Walter. Para agregar a este punto, sí. Mire, nunca vamos a conocer la magnitud de la mortalidad de la rebelión del 32. Lo que sí sabemos es que en los primeros 3 días la insurrección o levantamiento campesino fue esencialmente controlado y suprimido por las fuerzas militares en Occidente, es decir, los cuarteles de Sonsonate y Aguachapán y algunos destacamentos militares. ¿Por qué? Porque los insurrectos lo que tenían eran piedras y algunas pistolas, no tenían armamento pesado. En cambio, los soldados y los cuarteles tenían ametralladoras, tenían fusiles. Es decir, no le fue difícil a las Fuerzas Armadas en Occidente controlar el levantamiento. Lo que pasa es que al tercero o cuarto día empezaron a llegar las tropas de Oriente, es decir, el gobierno ordenó el traslado en el ferrocarril, por cierto, de cantidades grandes, y estos fueron los que se dedicaron ya a una, digamos, a una eliminación más sistemática de mucha gente. Ahora bien, los números. Martínez, un poco antes de ser derrocado, en mayo del 44, dio una entrevista al periodista de la revista Time y le dijo, mire, solamente fueron muertos como 2.500 personas. Bueno, cuando en el proceso del levantamiento, el general Calderón, que era el jefe de la expedición militar, le dijo a un canadiense que habían sido liquidados 4.500 bolcheviques. Después Anderson, en su libro sobre la insurrección, estimó que habían sido muertos como 8.000. Después Miguel Mármol dijo que fueron 20. Y así ha ido inflándose el número, pero parecería ser que lo que dice Carlos es cierto, es decir, la magnitud de la masacre no fue tan alta. No por eso deja de ser terrible. Pues. Incuestionable, condenable. Pero otra cuestión que es sumamente interesante, el general José Tomás Calderón se retractó y él dijo que él no había dicho que eran 4.500 o 600 muertos, sino que neutralizados. Y eso apareció después. Sí, interesante. El eufemismo. La cuestión es que yo dudo de que con el armamento, con la técnica militar disponible en ese momento se haya podido eliminar a tanta gente. Pero ciertamente los números son horrorosos. No existe un antecedente de ese tipo en Centroamérica. Diga, general. Yo todavía tuve la oportunidad de platicar con veteranos de esa guerra, ya los agarré de 90 años, 80 y pico de años. Solamente que le relataban a uno hechos que ellos mismos eran los veteranos de esa guerra. Y sí, como dice el doctor, los mandaron desde aquí, había una compañía de ametralladoras, los mandaron allá y ellos lograron calmar, porque se habían prácticamente tomado Izalco y no recuerdo qué otras ciudades. Era difícil para las guarniciones militares en Occidente sostenerlo, pero yo le reitero que si ya es difícil entender la historia escrita por muchas versiones, con el estilo intrigante y conspirativo que tienen los comunistas es más difícil aún, porque tienen por norma darle una infladita a casi todo lo que escriben y con eso distorsionan la historia. Ok, tengo una pregunta más en este segmento para usted, señor Walter, y es: ¿oficializa o evidencia el gobierno de Martínez y hechos como el que acabamos de estar discutiendo la alianza entre los militares y la oligarquía salvadoreña? Es un acuerdo y es una alianza posiblemente, pero no es una alianza libre de tensiones. Es decir, el gobierno de Martínez, por ejemplo, el mismo ministro de Gobernación de él, que fue el coronel entonces Castaneda Castro,
en su primer informe en el año 32, creo que fue a la Asamblea Legislativa, tiene un planteamiento muy fuerte en relación a la necesidad de reformas. Es decir, que el problema social del país no se resolvía por las armas, se resolvía por una gestión del Estado en términos de reformas sociales y económicas. Claro que se hizo, es otro problema. Pero esa relación con, digamos, los poderes económicos, con los cafetaleros concretamente, no fue una relación así de gran amistad. Por ejemplo, en el año 39 Martínez intentó eliminar las tiendas en las haciendas, en las fincas de café, donde los trabajadores eran pagados con fichas y solamente las podían gastar en las tiendas. Y esa fue una puja de como 6 meses, hasta que finalmente pues el gobierno cedió y dijo, bueno, sigan pues. Pero como le digo, es una relación que hay que estudiar un poco más y todavía no tenemos una historia así completa del régimen de Martínez. Nadie ha escrito eso. Con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos empezamos a discutir los siguientes gobiernos militares o de gobernantes militares, debo decir. Ya volvemos. Señor Walter, quisiera comenzar con usted ahora y hablemos un poco así, digamos brevemente por el tiempo de los gobiernos de Salvador Castaneda Castro, de Óscar Osorio o de José María Lemus, por ejemplo. Bueno, estos son gobiernos, el de Castaneda Castro es el último, digamos, de la dinastía o de los sucesores de Martínez, ¿no? Pero en el 48, con el golpe de Estado, el golpe de los mayores, de los mayores del ejército de diciembre del 48, hay un quiebre que es muy evidente en muchos sentidos. Este es un gobierno muy cívico-militar. Es clarísimo que un grupo de civiles, por cierto, muy identificados con la Universidad de El Salvador, se unen a estos militares jóvenes. Osorio, ¿cómo se Osorio, llama? que lo tenemos en pantalla, por cierto. Lo tenemos en pantalla. El coronel, había otros dos militares y tres militares y 2 civiles. Era el mayor Bolaños. Óscar Bolaños. Óscar Bolaños. Ahí está Osorio en pantalla. Ahí está Osorio. Ahora pregunta, entonces Castaneda Castro era más progresista que Hernández Martínez y por eso le derrocan. No, es que Castaneda Castro era un de la vieja escuela. Óscar Osorio es el primer presidente salido de la escuela militar, ya egresado de la nueva escuela. Por eso es que era un fenómeno bien curioso y la gente no lo entendía porque había escasez de generales en ese tiempo. Y era porque los más antiguos eran los mayores, Óscar Osorio, Chema Lemus. Ahora, Óscar Osorio tenía una mentalidad progresista. Él era graduado de Italia, de la escuela de Civitavecchia, donde también mandó él después al presidente Julio Rivera. Él lo mandó, o sea, eran gente muy intelectual. Chema Lemus era un hombre brillante, era primer lugar de su promoción. Te ves los gabinetes de gobierno de estas personas, son gabinetes de lujo. Señor Martínez Moreno, Galindo Pol, que era el vicepresidente de Óscar Osorio. O sea, eran gabinetes no de gente militar, casi todos eran civiles, quizás solo el ministro de guerra o de defensa, que se empezó a cambiar el nombre, el único militar. De ahí todos eran, bueno, en el caso de Osorio, Chema Lemus era su ministro del Interior. Ahora, señor Pérez, pregunta, vaya, eran personas brillantes entonces las que estaban en el gabinete, pero su práctica política era conservadora o era liberal, digamos, progresista. Pues yo creo que ese es un régimen liberal, profundamente liberal, el régimen de los... o sea, esos gobiernos, el de Osorio básicamente, el gobierno de Lemus, o sea, que surgen después del golpe de los mayores, son gobiernos liberales, progresistas, que creen en el progreso, son los que realmente hacen reformas institucionales y crean obras de infraestructura que todavía perduran, ¿verdad? Lo que ocurrió acá, y eso es una interpretación que hacen algunos, ¿verdad?, es que con el golpe de diciembre de 1948, el golpe de los mayores, el ejército experimenta un cambio que ya el general lo ha mencionado. La oficialidad de fila da paso a la oficialidad de academia. Son los oficiales graduados de la escuela militar, oficiales académicos, los que asumen el poder. Y ellos tienen una visión, tienen un proyecto modernizador. Es un proyecto, ellos son los que, estos gobiernos electrifican al país, construyen obras de infraestructura, construyen carreteras,
inclusive por primera vez en la historia de este país, centros de recreación para los trabajadores. Ahora, señor Walter, entonces, si hablamos de planeación urbana, digamos, es en el gobierno de Castaneda Castro, de Óscar Osorio, para adelante, donde empieza a dibujarse cómo va a ser el moderno El Salvador con sistema de carreteras, ya lo mencionaba, parques de recreo, etcétera. Pero a nivel social también, ¿defendían ellos la libertad de expresión y realmente la practicaban? ¿Querían elecciones que fueran limpias, proporcionalidad en la asamblea? Bueno, este es uno de los temas así un poco contradictorios, es decir, la Constitución del año 50 habla específicamente de la existencia de partidos y un régimen electoral, se crea el Consejo Central de Elecciones, se realizan elecciones, pero claro, sí hay digamos, prácticas de discriminatorias, es decir, entre el año 50 y el año 60, en esa década de Osorio y Lemus, el partido de gobierno, que era el PRUD, tuvo un control absoluto de la Asamblea Legislativa siempre, y no fue sino hasta la década siguiente, de la década del 60, cuando hablamos ya de gobiernos del PCN, Julio Rivera, Fidel Sánchez Hernández. Julio de Alberto Rivera. Exacto, que se establece un régimen político ya un poco más, digamos, amplio, más flexible, donde la oposición sí logra alcanzar cargos de gobierno. Un momento clave, quizás, no sé si fue durante la administración de Alberto Rivera, es la proporcionalidad en la Asamblea Legislativa. ¿Es ahí cuando se da? Bueno, sí, el presidente Rivera tuvo el fenómeno de haber sido presidente él solo prácticamente, porque los demás candidatos se retiraron. No es que no hubiera partidos políticos, había unas anormalidades que, como digo, hay que saber verlas en el tiempo, pero sí había ahí nacieron los partidos del Demócrata Cristiano, ahí nació, es el primer presidente del PCN, el presidente Rivera en el 72, es una visión diferente, incluso algunos militares le cuestionan su mentalidad mucho más abierta que lo que era el presidente Lemus, que era un hombre seguramente que hizo otro nivel de gobierno. Eran presidentes todos de ascendencia militar, y reitero, no eran gobiernos militares, eran presidentes de ascendencia militar, pero tenían sus diferencias cada uno. Óscar Osorio, Chema Lemus, el señor presidente Rivera, mi general Sánchez Hernández, que llevó a la guerra en las 100 horas, el presidente Molina, que hizo tanta obra con su gobierno móvil, y luego mi general Romero. Todos tenían gente brillante en sus gabinetes, había una gran apertura para el gobierno, ¿verdad? Y los problemas siempre están metidos por la injerencia política exterior. O sea, no hay que ver a El Salvador, como le repito, en la historia, como que éramos un país que se autodeterminaba 100%. No, hay que reconocer que aquí las hipótesis de las variables dependientes e independientes, si hubiéramos sido solo los salvadoreños, viviríamos en paz toda la vida. Pero la injerencia externa siempre estuvo metida en esas variables y nos hicieron potenciar conflictos que de otra manera no hubiesen existido. Ahora, señor Pérez, entiendo que la injerencia extranjera en un momento dado es un factor, pero digamos que en El Salvador de los 50, de los 60, de los 70 no teníamos a todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa hasta los 60. Tampoco podríamos decir que teníamos una Corte Suprema de Justicia completamente independiente, o procesos electorales que, digamos, fueran transparentes. Es decir, como que se quiere hacer reforma, pero como que tímidamente se hace o se deshace luego una vez se ha aprobado. Pero luego viene el periodo también de los 70, con Sánchez Hernández, digamos, con el coronel Molina y con el general Carlos Humberto Romero. La pregunta es, ¿fue una época de desperdicio de energías? Es decir, es ahí donde se empieza a fraguar la guerra. Sí, yo quería hacer irme un poquito más para atrás, muy brevemente, ¿verdad? Yo sí, o sea, en el caso de Castaneda Castro es claro, él quería reelegirse, perpetuarse en el poder, y por eso es derrocado. Es interesante que estos militares que llegan al poder en la década de 1950-60 son personajes que no pueden calificarse de dictatoriales. O sea, el teniente Julio Rivera fue condenado a muerte después del fracaso de la rebelión cívico-militar del 2 de abril de 1944. Se libró porque se escapó. Participó en la invasión de los Llanos del Espino, ¿verdad?, que era para derrocar después a Omin Aguirre. Entonces, son personas que se forjaron en estas luchas cívicas, ¿verdad?, y que tienen una visión modernizadora, de modernizar el Estado, modernizar la Fuerza Armada,
El problema es que les toca vivir un periodo muy, muy terrible, es la Guerra Fría, el inicio de la Guerra Fría, y coexisten con procesos típicos de la Guerra Fría, pero que están muy próximos. Por ejemplo, Guatemala, la revolución guatemalteca, el derrocamiento del gobierno guatemalteco, y allí Osorio hace malabarismo, ¿verdad? En equilibrio tiene verdaderamente una política que evita involucrar a El Salvador directamente en esta conspiración. Por ejemplo, el gobierno hondureño y el gobierno nicaragüense participaron permitiendo que esta fuerza, llamémosle, organizada por los Estados Unidos, se entrenara, por ejemplo, en su territorio. Okay. Pero Osorio no lo hace. La cuestión es que hay presiones. Por ejemplo, hay un trabajo de Joaquín Chávez Aguilar, ¿verdad?, que lo ha hecho en la Universidad de Nueva York, donde muestra cómo inclusive el gobierno de Lemos era presionado por el embajador americano, que Torsten Kalijärvi se llamaba, era de origen finlandés, que consideraba de que el gobierno de El Salvador no estaba haciendo lo suficiente para combatir a la infiltración comunista. Y esto es, casi estoy citando lo que pareció, ¿verdad? Se me acaba el tiempo, pero quiero darle la última palabra al señor Walter. El gobierno del coronel Molina fue la oportunidad perdida para finalmente no entrar en guerra en este país. Vea, el gran problema del país en el siglo XX, a mi juicio, tiene dos facetas. Una es el crecimiento de su población y el segundo es el tamaño limitado del territorio y, claro, la concentración o la escasez de tierras de vocación agrícola. Fuera de eso, los otros son, digamos, creo que como adornos. Pero mire, la población del país comenzó a acelerarse, el crecimiento, la tasa de crecimiento comenzó a acelerarse a comienzos del siglo XX, con la introducción de la vacuna, las medidas de salud pública, las campañas antipalúdicas, etcétera, etcétera. Pero a partir de 1950, precisamente las reformas y la modernización del sistema de salud, la introducción de antibióticos, las campañas masivas de salud pública, la creación de clínicas, que fue considerable en ese tiempo, incrementaron todavía más la tasa de crecimiento poblacional. Es decir, cuando llegamos a la década de los 60, la población de El Salvador se estaba duplicando cada 20 años. Y no hay gobierno en el mundo que pueda atender a ese tipo de explosión demográfica, de tal suerte que a los gobiernos de Rivera, de Fidel Sánchez Hernández y de Molina, le tocaron esos momentos en que la población, y era todavía una población eminentemente rural, no tenía cómo ganarse la vida. Algunos se fueron a Honduras, okay, pero eso... Se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana ustedes en República. Vamos a hacer otro programa, de hecho, estamos pensando en hacer especiales de 2 horas, porque estos temas no se agotan fácilmente en 50 minutos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, amigos, los espero mañana, y recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.